Lo primero que hay que tomar en consideración es que en general, aunque excepcionalmente pueden coincidir la figura de editor, editora con la de diseñador, diseñador gráfico, esto no es lo habitual. Lo habitual es que las personas que somos responsables de proyectos editoriales tenemos que resolver la gestión de estos procesos y en este sentido procurar la participación de todas las personas que son necesarias para esto. Y entre todas esas personas está la gente del diseño gráfico. Diseñadores que resuelven, que materializan, que hacen posible que veamos aquello que hemos pensado, aquello que hemos trabajado como un concepto. Y este es el aspecto en el que específicamente estamos hablando de diseño gráfico asociado al concepto editorial, o como lo indica el enunciado de esta clase, la conceptualización gráfica. Porque hablamos de conceptualización gráfica, en este caso, más que de diseño gráfico. Porque como hemos dicho en otras ocasiones, cuando alguien tiene una idea o cuando tenemos una idea para desarrollar un libro, esa idea tenemos que caracterizarla, que definirla de acuerdo con unos elementos concretos, tangibles, que en su conjunto hacen posible la publicación en la que estamos pensando. Vamos a usar la palabra libro como hemos hecho antes, en términos lo más genéricos posible. Y no perdamos de vista que estamos hablando de libro, ya sea para imprimir o para publicar en forma digital. Y allí, o digamos, o con base en eso, vamos a tomar en consideración los asuntos de los que vamos a hablar ahora. La conceptualización gráfica se refiere fundamentalmente a cómo va a mostrarse ante quien lee el libro que queremos publicar. Esto tan obvio, dicho así de forma tan de sentido común, tan coloquial, vamos a ver que tiene implicaciones importantes. Y yo voy a hacer, por ejemplo, un libro de cocina. Yo puedo tener clara una idea de cómo quiero ese libro de cocina y me lo imagino, pero cuando yo empiezo a tomar nota de ese libro que me imagino, yo me veo en la obligación de decir de qué tamaño va a ser ese libro. Y tengo que decir, ese libro va a ser apaisado o va a ser vertical, por ejemplo. Si el libro va a ser apaisado, tengo que pensar en una solución de estructura del contenido dentro de una página apaisada que sea la más indicada para eso. Si yo quiero publicar una novela, si la novela apareciera de esta manera, en ese formato, probablemente crearía problemas para quien va a leer. Y eso por varias razones. La primera es que nadie está acostumbrado a ver una novela y encontrarse con un libro apaisado que se abre así y que es rectangular. Y se podría pensar que eso es una innovación y que lo que estamos es buscando ser originales. Pero el asunto con el trabajo de conceptualización de los libros en todos sus aspectos, y aquí estamos hablando del aspecto gráfico, es que eso tiene que responder realmente tanto a la naturaleza del libro como a las expectativas y necesidades del público a quien lo vamos a dirigir. Esto lo hemos dicho antes y siempre lo vamos a reiterar. Hay que pensar en quién es ese público que está esperando cuando le decimos que va a salir la próxima novela de Laura Antillano, por ejemplo. Y hay que evitar que
si hay alguna sorpresa, esa sorpresa sea de disrupción desde el punto de vista de la expectativa de tomar un libro, abrirlo y sentarse a leerlo, en este caso una novela. Entonces es posible que si una novela, si en vez de aparecer así, apareciera así, haga realmente ruidos y sea en la práctica difícil de manejar. Y esto tiene que ver con la conceptualización gráfica en más de un sentido. Primero porque el diseño, que implica una composición de elementos no solo en armonía, sino en relación con un fin específico que tiene que estar muy claro, el diseño se establece dentro de unas coordenadas, dentro de un plano. Vamos a usar esa expresión. Y dentro de ese plano se disponen los elementos y digamos que esos elementos van a tener características o finalidades estéticas y también finalidades funcionales. Entonces, la conceptualización gráfica tiene que considerar, en primer lugar, y es cierto que esto vale para toda la conceptualización, para todo el concepto editorial. Pero la conceptualización gráfica, decíamos, tiene que considerar en primer lugar el público. ¿Cuál es el tipo de público? ¿Qué expectativas puede tener el público con respecto al libro que va a recibir? Si pensamos que a estas alturas alguien lanzara un libro, el nuevo libro de Harry Potter, y la gente se encontrara con un libro muy grande, con una tapa dura en lomo cuadrado, y ese libro, esa persona tuviese que intentar leerlo como se podría leer un libro con estas características que les estoy describiendo, probablemente generaríamos un problema serio, porque ese es un libro que, entre otras cosas, es fundamentalmente un libro para leer, que su público quiere leer, y si pensamos en la naturaleza de su público, al menos de su público directo, es bastante probable que esta gente, que este público esté esperando, tenga la expectativa de recibir un libro como han sido los otros, que entre otras cosas son libros flexibles, livianos, muy fáciles de manejar, porque son ediciones masivas de características eh, más bien propias del libro de bolsillo, y por lo tanto, entre otras cosas, son ediciones que tienen o se permiten tener un precio bastante asequible. Entonces, una cosa es que yo anuncie la aparición de una edición especial de alguna novela de Harry Potter y resuelva la forma en que la voy a presentar fuera de lo que es estándar o lo que convencionalmente la gente esperaría para ello. Y otra cosa es que yo diga que voy a publicar nuevo número, la nueva historia de la saga de este personaje, y le entregue a la gente un libro que la gente no va a saber qué hacer con él cuando lo tenga entre manos. Esa es una primera razón por la que es importante tener conciencia de aquello que eh, llamamos formato desde el punto de vista de las medidas de un libro. Sabemos que además van en proporción con los cortes, es decir, con las divisiones, los dobleces de un pliego. Y por lo tanto, hay que saber desde el principio, y para esto, si no han tenido, ya van a tener la oportunidad de ver contenidos específicos sobre el diseño propiamente dicho, sobre la realización del diseño como tal. Para esto siempre va a ser muy importante informarse desde el comienzo. Si es un libro impreso, y si tenemos claridad de qué tipo de libro es y queremos hacerlo de determinado tamaño, va a ser muy importante saber desde el comienzo de qué tamaño puede ser ese libro para que tenga una cantidad de páginas que realmente sean
posibles de obtener sin desperdiciar papel, sin tener que excederse en páginas blancas que la imprenta o las va a cortar, lo cual sería un desastre por razones de encuadernación y otros aspectos que aquí no vienen, digamos, no son parte de lo que vamos a hablar ahorita, o simplemente usted va a tener un libro que cuando termina tiene muchas hojas blancas al final. Ese es un problema de no tener conciencia y no saber estimar y resolver la paginación antes de empezar a trabajar con base en el pliego con el que se va a trabajar si es que se va a imprimir. Nos mantenemos en lo del libro impreso y entonces tenemos lo siguiente. Aquello que en artes gráficas llamamos la mancha o la caja del libro, de la página. La mancha es todo esta área de la página sobre la cual cae tinta. Por algo se llama mancha, ¿verdad? Tenemos que tener conciencia de que la mancha de un libro, según las características de ese libro, necesita un mínimo de aire. Aire es todo el espacio libre que queda abajo y arriba, lo que nosotros llamaríamos los márgenes. Necesita un mínimo de aire para lograr una lectura lo más fluida y confortable posible. No olviden nunca que los editores gestionamos experiencia de lectura. Ahora, dentro de una determinada medida de mancha de un libro, hay ciertos niveles de, de tamaño, de fuente, de interlineados, de proporciones en el ancho y en la cantidad de caracteres que puede tener, que también hay que saber manejar, también hay que prestarle atención. Con esto lo que quiero decir es que cuando a un diseñador se le plantea el trabajo de establecer el estilo gráfico de una colección de libros, por ejemplo, hay que saber muy bien, hay que conocer bastante bien ciertos elementos básicos que entran en juego en la composición gráfica, como lo son la mancha, los estilos gráficos, estilos de tipografía, tener conciencia de hasta qué punto determinados tamaños de tipografía pueden realmente ser los más adecuados o no para titulaciones, para marcar diferencias de jerarquías en una página, si es que se trata de un libro, por ejemplo, de ciencias sociales, y ahí hay capítulos divididos en subpartes que a su vez están divididas en otras partes, es decir, si hay capítulos, si hay títulos de primero, segundo, tercer nivel y más, tener conciencia de que hay combinaciones posibles de tipografías que deben limitarse en la medida de lo posible, porque en una página compuesta, ya sea impresa o en un PDF, por ejemplo, hay una relación de balance, de armonía entre cierto tipo de tipografías, entre ciertos tamaños de tipografías interlineados, cantidad de palabras dentro de una línea que pueden favorecer o desfavorecer la lectura. Y eso hay que tenerlo claro. Tenemos que, desde el comienzo, saber qué tipo de página queremos que tengan nuestros libros y qué le vamos a pedir al diseñador o a la diseñadora. ¿Cuál es la orientación que le vamos a dar? Si queremos un libro que podría imprimirse en 128, creo que ese es un número, ahorita tengo la duda de si es un número exacto de páginas, en un libro como este, que es de un 16avo, este es un libro de Monte Ávila Editores, de una colección de autores y autoras que creó Monte Ávila Editores, que es un libro así, y tenemos un material que podría caber
entrar en 128 páginas, podríamos evaluar si efectivamente lo queremos así. Y tenemos que saber primero qué significa que ahí caben, que todo el material cabe en 128 páginas. Bueno, eso significa, entre otras cosas, que hay una cantidad de caracteres totales que si los dividimos entre la cantidad máxima de caracteres que pueden caber en una página compuesta para ser impresa, es decir, una página diagramada, podríamos decir, bueno, pero para que quepa todo en esa cantidad de páginas, aunque queda bien diagramado, hay que usar una tipografía que no exceda de 11 puntos y una tipografía de cuerpo relativamente liviano para que no me crezca mucho la mancha, digamos así. Entonces yo diría, bueno, pero yo preferiría que tenga un poco más puntaje, que tenga más aire en el interlineado, que sea una página en la que se respire mejor, un texto que respire mejor y por lo tanto un texto en el que la persona respire mejor y aunque el libro me aumente unas 32 páginas, es decir, un pliego más de un 16, prefiero eso. Vamos a evaluar si dentro de nuestros márgenes de costo eso es viable. Y aquí lo que estoy tratando de resaltar es que la conceptualización gráfica no significa simplemente imaginarse el libro desde el punto de vista de su diseño visual, es decir, desde el punto de vista estético, sino que implica una conciencia de los aspectos funcionales del trabajo de componer y organizar y encadenar las páginas en un libro. Esto es muy importante de tomar en consideración. Luego está el hecho de que los libros, siempre según su naturaleza y su finalidad, los libros pueden necesitar o exigir ciertos elementos. Por ejemplo, hay libros como los diccionarios que necesitan tener arriba un cabecero que le vaya indicando a las palabras, a las personas, qué palabra está viendo y cuáles son las primeras tres cuáles son las palabras iniciales del lexema, por ejemplo, de los que está leyendo. Entonces eso lo saben. Eso no está en un diccionario como adorno, eso tiene un sentido funcional. Ahora, eso no significa que un diseñador no pudiese pensar en una solución que le dé a ese elemento funcional algún atractivo. Pero entonces hay que tener mucho cuidado, porque hacer atractivo el cabecero, la indicación que le va marcando a quien revise un diccionario por dónde va, puede desnaturalizar la obra. Este es un diccionario. Este diccionario, como todo diccionario, tiene esto, ¿verdad? Este es un diccionario, fíjense que está a doble columna, porque eso es lo característico de los diccionarios. Estas son unas formas estándar, que están establecidas y que en la medida de lo posible, lo mejor es conservarlas. Se pueden mejorar, pueden ser más o menos óptimas, seguramente según lo que yo quisiera lograr como un elemento de ayuda para quien lee. Por ejemplo, en un diccionario podría aparecer una palabra aquí adentro y tener una flechita hacia arriba. Eso indica que esa palabra está dentro de este diccionario. Eso se usa en los diccionarios especializados. En un diccionario de la lengua normalmente no, porque si yo busco la palabra casa y en la palabra casa me dan la definición, seguro que todas las palabras que aparecen en esa definición están en el diccionario. Pero puede ocurrir que sea un diccionario de psicología y que yo busque un concepto y ese concepto diga, es un tipo de conducta, la palabra conducta tiene una flechita. Pero la palabra la palabra tipo, no la tiene. Es un tipo de conducta reiterativa, presente en manías y la palabra manía tiene una flechita. Cada vez que yo vea esa flechita, yo voy a saber que eso es un concepto que está dentro de ese diccionario. Bueno, todos esos criterios, aunque no lo parezcan, responden a una conceptualización
gráfica en la medida en que en la idea del libro que tengo, cuando la convierto en un concepto, me va a exigir a mí hacer precisiones acerca de qué tipo de composición visual voy a tener y dentro de esa composición visual qué elementos son elementos funcionales y qué elementos son elementos estéticos. Esto es Biblioteca Ayacucho, Doctrina del Libertador. Este es el primer volumen de la Biblioteca Ayacucho. Está en tapa blanda. Y fíjense en algo, para seguir hablando de la conceptualización gráfica. La colección clásica de Biblioteca Ayacucho originalmente es esta, una tapa dura que tiene una sobrecubierta, como ustedes saben, la tiene aquí, y la tapa dura dentro tiene el emblema de Biblioteca Ayacucho, luego viene el guarda, etc. A esto se le quiso dar desde el principio esta apariencia de altísima calidad. Esto es lo que podríamos decir que, para usar un término del mercadeo, es un producto premium, de primera. Bueno, luego tiene todas sus características internas, sus páginas tienen cierta y determinada forma. Aquí tiene la tipografía en un punto muy bajo, es bastante cerrada, la mancha prácticamente recargada, como pueden ver aquí, pero eso tiene que ver, entre otras cosas, con el hecho de que se piensa que estos son libros de estudio que van a trabajar ciertas personas, que probablemente no son los libros que la gente se va a sentar a leer en la playa, etcétera. Puede ser que sí, pero digamos que cuando se piensa en el público y el sentido de estas ediciones, tienen un carácter crítico, son ediciones anotadas, con una serie de elementos que exigen que se trabaje el espacio y la composición de cierta manera, y se establecen esas características que, si bien una vez que uno entra en el texto, digamos, no es realmente un texto que invite a leer y quizás estéticamente no parece la página más elaborada, es bastante adecuado para esto. Ahora, fíjense, cuando se hace la edición en tapa blanda, esta es una edición bastante posterior, ya en otro momento de Biblioteca Ayacucho, es el mismo libro, pero aquí se hicieron algunos ajustes, digamos, para afinar un poquito mejor el trabajo de la edición, sobre todo ya para este momento, a diferencia de aquel, ya estaba en el siglo XXI y ya es completamente manejable la edición, la composición de todo electrónicamente. Aquí todavía había que hacer un trabajo de montaje con un sistema que no me permitía obtener de una vez un arte final electrónico en PDF. Simplifica muchas cosas, pero se conserva, pese a muchos ajustes técnicos que no se perciben, se conserva el estilo. Pero hay una cosa interesante, para que vean esto de la conceptualización gráfica. Para no romper el estilo de la colección clásica, que es así, tapa dura, fuerte, etc., esta edición en tapa blanda tiene una solapa completa. Todo esto es la solapa que no se puede abrir porque está pegada de aquí. De esa manera se obtiene un libro con mucho cuerpo, que tiene un efecto muy parecido al de una tapa dura. Sigue siendo un libro flexible, muy manejable, por cierto, que es algo muy favorable para la lectura, para trabajar. Entonces, digamos que este libro conserva ese aspecto de elegancia, de producto premium que se le quiso dar. Entre otras cosas, es brillante, un negro muy intenso, como es el negro de toda la colección, y se mantiene, digamos, el espíritu de Biblioteca de Ayacucho Clásico. Esas son decisiones que se resuelven en el momento de la conceptualización, como decía, y son decisiones de orden técnico que tienen implicaciones funcionales y también estéticas. Habría que decirlo de otra manera.
los elementos estéticos que podamos pensar, imaginar para un libro, para su composición, plantean problemas, exigencias de orden técnico, porque hay que poder resolver adecuadamente para, para llevar a cabo, para poder obtener el diseño que queremos, hay que resolver técnicamente una serie de cosas. Por ejemplo, creo que este libro en algunas de las clases anteriores lo vimos. Este es un libro que tiene en común con Biblioteca de Ayacucho el formato y el tamaño. Aquí simplemente es un poco más grande porque se aprovechó al máximo lo que da aquí el doblez del pliego. Pero fíjense que tiene también una solapa, una tapadura, aquí la tapadura meramente blanca. Esta solapa tiene, aquí no se puede apreciar, pero estas letras están en relieve. Aquí hay una reserva brillante para que el nombre del autor, de Humberto Eco, resalte, además del relieve, porque esta cobertura que tiene la solapa, perdón, la sobrecubierta, es una plastificación, es un plástico mate, que no brilla. Ahora, cuando abrimos, nos encontramos con este tipo de composición. Fíjense, esto le plantea a cualquier diseñador unos problemas para resolver. Este es un libro impreso y hay que evitar, por ejemplo, que cuando todo esto se imprime en negro, ese negro hay que evitar que, como dice en arte gráfica, se coma ese blanco que está allí, o hay que evitar que ese blanco, digamos, se distorsione, se pierda. Entonces allí hay que tomar una serie de decisiones y, por ejemplo, entre otras, hacer lo que llaman un blanco puro, o un blanco directo, un blanco puro, es decir, que en lugar de pensar en que es una página negra que tiene unas letras en una tinta blanca, lo que se hace es que se deja todo el texto en blanco y el blanco es el blanco de la página. Entonces aquí hay una tinta negra solamente, más los colores de estas figuras. Pero este blanco en realidad no es una tinta. Esto es simplemente que aquí no cayó tinta. Se reserva eh, aquí en el arte final, en la película o en cualquier procedimiento que sea el que se haya usado para imprimir, se va a tomar la precaución de que esto va a quedar blanco y esto es un blanco puro. Yo no sé si esto es un negro puro, no pareciera, yo no tengo ahorita maneras de, y eso no, no viene al caso, son aspectos ya muy técnicos. Pero todo eso lo tiene que considerar la persona que se imagina este libro. La persona que se imagina este libro tiene que entender que aquí está usando color total o full color, está usando una imagen que tiene que estar silueteada sobre ese fondo negro y todo eso se va a imprimir y tiene que quedar perfectamente bien, pero además aquí tiene una página negra, 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 y aquí tiene una página blanca, 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 y la persona que se imagina esto tiene que pensar en que cuando hable con cualquiera que vaya a diseñar el libro y con cualquiera que lo vaya a imprimir, tiene que pensar que corre el riesgo de que esta página negra, negra, manche esta página blanca, blanca, a menos que se tomen ciertas previsiones, como el hecho de que se permita que una vez que se impriman esos pliegos, antes de plegarlos, encuadernarlos y trenzarlos, se les permita que se sequen bien, para que no pinte o repinte una página sobre la otra. Y hay muchísimas otras consideraciones al respecto. Entonces, la conceptualización gráfica, como decía, es un momento, una parte, un punto delicado de la conceptualización general en sentido amplio de un libro. Digamos, en el momento del concepto editorial, que es el que le sigue al momento de la idea, entra en juego la claridad que yo pueda tener acerca del tipo de libro que quiero hacer,
de la función que yo espero que cumplan dentro de mi libro determinados elementos, yo puedo ponerle a mi libro orlas, viñetas, adornos. Eso es completamente válido y puede ser muy grato para quien lo reciba. Pero tengo que pensar muy bien cómo los voy a hacer, por qué, qué tratamiento les voy a dar, en qué medida van a ser elementos visuales que realmente cumplan la función que yo estoy esperando de embellecer el libro o de agradar a quien ve el libro y estar seguro de que no va a ser elementos que produzcan, que hagan ruido o que produzcan cierto choque. Si yo a las páginas de un libro le pongo en las esquinas unos grabados mínimos en blanco y negro muy elegantes, de flores o de hojas cada 3, 4 páginas impares y veo que es un detalle que va apareciendo y va embelleciendo el libro. Eso probablemente sea muy chocante si es un libro de derecho y el que lo compre abra el libro y empiece a ver que por todas partes hay adornitos, porque no esperen encontrar eso en un libro de derecho y dirá, pero ¿qué pasó aquí? Esta gente se volvió loca. Entonces, tengamos en cuenta que la conceptualización gráfica eh, tiene que buscar la manera de resolver armónicamente y de una forma también eficaz y funcional el código visual, que es el conjunto de elementos de color, texturas, tramas, eh, disposición de ciertos elementos en la página, estructura, el código visual que va a regir esa publicación. Yo voy a manejar, por ejemplo, voy a hacer un libro a todo color y yo voy a tener una pauta de que las páginas sean muy cargadas de color, incluso con fluorescencia, y, y la página par y la página impar va a ser una página blanca con un elemento negro nada más y un texto mínimo. Bueno, yo voy fijando allí un código de color y estructura, pensando en un libro, bueno, que podría ser tal vez un libro artístico un poco extravagante, porque las fluorescencias, si yo pongo colores fluorescentes en una página, eso implica también técnicamente resolver que estos colores, cuando se imprime el libro, se aplican de una manera específica y además tienen un costo más alto. En fin, son muchas variables que hay que considerar. Pero digamos que yo puedo fijar eso, puedo fijar más bien un código visual muy poco dinámico, muy rígido, como el del libro de Ayacucho, porque en realidad el aspecto visual para mí no tiene tanta relevancia, sino el aspecto funcional. Pero siempre hay un código visual, es decir, la mancha va a tener ciertas características, se va a mostrar de cierta manera. Cuando empiezan los capítulos, yo voy a organizar la información de forma que la primera línea, el primer párrafo comience 5 o 6 espacios más abajo. Yo voy a manejar unos filetes o líneas para separar unos elementos de otros en determinado momento. Todo esa serie de elementos que van apareciendo en la página tienen que ser bien pensados y tienen que responder realmente al concepto que le va a dar vida a eso que yo imagino. Y bueno, hasta aquí digamos que podemos aproximarnos a este asunto del código visual en un sentido muy funcional. Luego está el sentido estético. Ya yo decía que yo puedo pensar en tener un libro que vaya marcando más que secuencias, unos contrastes en el paso de unas páginas o de unos momentos a otros en los que hay fluorescencia, nada, negro, y a lo mejor yo con eso lo que quiero hacer es un juego estético, un juego. Quiero darle cierto carácter lúdico a la forma en que se presenta el libro. Y entonces yo allí estoy trabajando fundamentalmente un aspecto estético que apunta a una cierta respuesta o un cierto efecto que yo busco desde el punto de vista de la sensibilidad de cómo percibe la persona esto.
Entonces tenemos por un lado el código visual, por otro lado el registro, o lo que podríamos llamar, sí, la expresión estética, que no están desvinculados. Son cosas distintas, pero no se desvinculan. De la misma manera yo siempre pongo ese ejemplo, de la misma manera en que decimos que el corazón y el pulmón son distintos, pero no se pueden separar. eh, Corresponden una cosa con otra. Y además del código visual, del elemento estético, ya decía, está, y fue por donde empecé a hablar, está el aspecto funcional, al que no debemos renunciar, con el que tenemos que ser especialmente cuidadosos. Sin decir cuál, aquí en Caracas hay un caso de un libro en 2 o 3 volúmenes muy importante, de un autor muy importante, que supe que el autor quedó muy descontento, y la verdad es que yo, sin saber eso, cuando vi el libro, desde el punto de vista del público para el que está pensado, que es un público que son investigadores, estudiosas y estudiosos, es decir, para un público especializado de cierta disciplina, ese es un libro inmanejable, muy difícil de llevar la lectura, de ubicarse en el libro, realmente es muy problemático como dispositivo. Y esto siempre hay que tenerlo en cuenta. El libro es un dispositivo. Como dispositivo, el libro no funciona bien. Y no funciona bien porque hay por encima de el dinamismo adecuado y el tratamiento adecuado desde el punto de vista de su eficacia, de la presentación del contenido. Por encima de todo eso hay una apuesta estética que busca una cierta originalidad, una cierta innovación, y que probablemente incluso tenga reconocimiento y quién sabe hasta premios por el código visual y el efecto estético. Pero desde el punto de vista de ese libro, como lo concibió el autor y como tenía que funcionar para que realmente cumpliera la función para la que fue pensado, el libro es fallido. A mí me pasó, yo no, me sorprendió que pensaba, bueno, pero ¿cómo llegaron a esto? ¿Qué pasó aquí? Que este libro prácticamente no lo puede leer alguien que quiera consultarlo, y luego supe que, bueno, el autor estuvo muy en desacuerdo con eso. Y eso es simplemente para una cosa que saco a relucir, para llamar la atención acerca de lo fundamental en esto de la concepción gráfica, que es entender que el libro es un dispositivo cuyo diseño depende muchísimo del concepto, que es responsabilidad del editor o la editora, y que además es el concepto el momento en el que se toman las decisiones que van a determinar el desarrollo de ese libro en sus aspectos específicos de contenido, de dispositivo propiamente dicho, y por lo tanto sus aspectos funcionales y estéticos, que no se pueden perder de vista y que además son importantísimos, yo diría que determinantes, para asegurarnos de algo muchísimo también más importante, no voy a decir más importante, pero también de muchísimo peso, y es el valor de ese contenido como tal. Bueno, esto ha sido lo que he querido decir sobre este aspecto de la conceptualización gráfica desde la visión de quien es responsable de la gestión editorial, y con base en esto espero que podamos compartir inquietudes a través del chat. Muchísimas gracias.